Buenos días, el día de hoy con mi compañera Chaira Barrera y quien les habla, Diana Yurani Morales, les estaremos contando un poco de Gabriel García Márquez, más conocido como Gabo, en su vida como periodista. Cómo sus textos reflejan la cultura del país, cómo sus textos reflejan la violencia, características de sus textos periodísticos, biografía como periodista, obras periodísticas más importantes de Gabriel García Márquez. Se puede concluir que Gabriel García Márquez, más conocido como Gabo, desde sus inicios como periodista, recalcó una profunda importancia de la cultura colombiana. Gabriel García Márquez trabajó en periódicos como El Espectador en Bogotá, El Universal en Cartagena, lo cual le proporcionó una plataforma que le permitió explorar y dar voz a las distintas facetas de la sociedad colombiana. En sus reportajes y columnas, Gabo se limita a informar sobre los hechos, sino que también se sumergía en las costumbres y tradiciones e idiosincrasia del pueblo colombiano. Gabo capturaba la riqueza del lenguaje, los matices de las relaciones sociales y los desafíos que enfrentaba la población. Por ejemplo, en sus crónicas sobre la vida cotidiana en las zonas rurales, Gabriel García Márquez relata con maestría las costumbres campesinas, las creencias populares y las dificultades económicas que enfrentan estas comunidades. A través de las descripciones vividas y su prosa evocadora, él nos hace sentir o llevar a esos lugares para sentir la experiencia. Además, utilizaba el periodismo como una herramienta para denunciar las injusticias sociales y las desigualdades que afectaban a la sociedad colombiana. Las investigaciones sobre la corrupción política, la violencia y la pobreza le valieron el reconocimiento de sus colegas hasta el aprecio del público, pero también le generaron conflictos con el poder establecido. En resumen, la obra periodística de Gabo es un fiel reflejo de la cultura colombiana, tanto en sus aspectos positivos como en sus desafíos. Él, a través de sus textos, el doctor Gabriel García Márquez nos invita a conocer y aprender la complejidad de la sociedad colombiana y a reflexionar sobre los valores y las aspiraciones de su gente. Se puede concluir que la violencia política y social en Colombia fue una constante en la vida y obra de Gabo como periodista. Cubrió de cerca los eventos importantes del país como el Bogotazo en 1948, un levantamiento popular que desencadenó una ola de violencia y representación en todo el territorio nacional. Sus influencias como reportero influyeron profundamente en su visión crítica de la sociedad y refleja sus obras literarias, donde la violencia es recurrente. En La Soledad y El Otoño del patriarca García Márquez retrataba la brutalidad de las guerras civiles o la operación de los regímenes dictatoriales y el sufrimiento de las víctimas de la violencia. Sin embargo, el autor se limita a mostrar violencia de forma explícita, sino que también explora las causas y consecuencias a través de sus personajes y sus historias. Gabo invita a reflexionar sobre los factores que alimentan la violencia, como la desigualdad social, la corrupción política y la falta de oportunidades. Además, ya voy a destacar la importancia de la memoria y la necesidad de superar de cerca el trauma de la violencia para construir un futuro mejor en sus obras. Los personajes que han sido víctimas de la violencia luchan por reconstruir sus vidas y por encontrar un sentido mejor a su sufrimiento en defensiva del reflejo de la violencia. Los textos de Gabriel García Márquez en muestra de su compromiso con la realidad social y política de su país. A través de su obra, el autor nos invita a no olvidar el pasado y a trabajar por un futuro en el que la violencia no tenga cabida. Características de los textos periodísticos de Gabriel García Márquez.
Gabriel García Márquez no solo fue un gran novelista, sino también un periodista excepcional, y sus textos periodísticos tienen rasgos muy esenciales que le diferencian y hacen que sean únicos. Esas son algunas de las características más importantes. Primero, lenguaje claro y accesible. Aunque sus textos pueden contener ideas profundas, siempre usaba un lenguaje sencillo y directo para que cualquier persona pudiera entender lo que contaba. Evitaba palabras complicadas o técnicas innecesarias, porque su objetivo era comunicar la verdad a todos. 2. Narración detallada y viva. García Márquez tenía un don para describir personas, lugares y situaciones con tanta precisión que el lector pudiera imaginar la escena como si estuviera ahí. Sus reportajes incluían muchos detalles visuales y sensoriales que hacían la lectura muy atractiva. Tercero, combinación de realidad y literatura. Aunque sus textos eran periodísticos, muchas veces incorporaba recursos literarios como metáforas, imágenes, poéticas o diálogos. Hacían que la noticia fuera más humana y emocionante. Esta mezcla ayudaba a que el lector no solo entendía los hechos, sino también las emociones detrás de ellos. Cuarto, compresión social. Sus crónicas y reportajes tenían una fuerte conciencia social, siempre buscaba exponer las injusticias, defender a los más pobres o denunciar abusos del poder. No solo limitaba a contar lo que pasaba, sí que quería generar cambios con las palabras. 5. Objetividad con sensibilidad. Aunque mantenía la objetividad propia del periodismo, es decir, contar los hechos de verdad. También mostraba mucha empatía hacia las personas involucradas en sus historias. Esto le permitía dar voz a quienes normalmente no eran escuchados. 6. Estilo narrativo atractivo. Sus textos no eran aburridos ni fríos, al contrario, tenían ritmo y emoción. Sabía cómo mantener la atención del lector desde el principio hasta el final, usando técnicas propias de la narrativa como su suspenso o curiosidad para seguir leyendo. 7. Investigación profunda. García Márquez era un periodista comprometido con la verdad, por eso investigaba a fondo antes de publicar algo. Verificaba datos, entrevistaba a muchas personas y contrataba fuentes para asegurar de que su información fuera confiable. 8. Uso del reporte largo o crónico. Prefería escribir crónicas o reportajes extensos donde podía contar una historia completa con textos y análisis profundo, en lugar de solo noticias breves o superficiales. Buenos días, hoy les voy a hablar sobre la biografía de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Es uno de los escritores y periodistas más importantes del siglo XX, aunque es mundialmente conocido por sus novelas y cuentos, especialmente por su obra maestra 100 años de soledad. Su carrera como periodista fue fundamental para su desarrollo profesional y personal. Desde muy joven, García Márquez mostró un gran interés por el periodismo. Comenzó escribiendo columnas para pequeños periódicos locales cuando apenas era un adolescente. Su pasión por contar historias reales y su habilidad para observar detalles los llevaron a estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, pero pronto se dio cuenta de que su verdadera vocación era el periodismo. Durante la década de 1950 trabajó para varios periódicos importantes en Colombia y América Latina. Fue reportero, editor y corresponsal en sitios clave donde vivió momentos históricos. Su estilo periodístico se caracterizaba por una mezcla única entre la rigurosidad informativa y la sensibilidad literaria, lo que le permitió narrar hechos con un toque humano y poético. García Márquez cubrió eventos políticos, sociales y culturales que marcaron América Latina. Su trabajo periodístico no solo informaba, sino que también denunciaba injusticias y daba voz a los sectores más vulnerables. Esa experiencia le dio una profunda comprensión de la realidad latinoamericana que luego plasmó en sus obras literarias. Además fue fundador y director de varias revistas y periódicos. En México, donde vivió muchos años, contribuyó a crear espacios para el periodismo independiente y crítico.
Su compromiso con la verdad y la ética profesional le ganó respeto entre colegas y lectores. Su estilo periodístico influenció incluso su narrativa literaria. El realismo mágico que caracterizaba sus novelas tiene raíces en su capacidad para mezclar realidad con elementos fantásticos o simbólicos, algo que comenzó a experimentar mientras escribía crónicas y reportajes. Gabriel García Márquez falleció el 17 de abril de 2014, dejando un legado invaluable tanto en la literatura como en el periodismo. Su vida demostró cómo la pasión por contar historias pueden transformar vidas y sociedades enteras. Obras periodísticas más importantes de Gabriel García Márquez. Primero, El relato de un náufrago, en 1970. Esa es una de las obras periodísticas más importantes de García Márquez. Es un reportaje largo que cuenta la historia real de un marinero colombiano que sobrevivió 10 días a la deriva en el Mar Caribe después de un accidente naval. El texto es un ejemplo perfecto del periodismo narrativo. Combina hechos reales con una narración emocionante y detallada, mostrando tanto la aventura como las injusticias que rodean al caso. Segundo, crónicas y reportajes en el Despertador y en el Universal. Durante su carrera, García Márquez escribió muchas crónicas para estos periódicos colombianos. En ellas cubrió temas políticos, sociales y culturales, con un estilo muy personal y comprometido. Algunas de estas crónicas se recopilaron después en libros. Tercero, La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile, de 1986. Este libro es un reportaje escrito por García Márquez sobre el director del cine chileno Miguel Litín, quien regresó clandestinamente a Chile durante la dictadura de Pinochet para filmar un documental sobre la realidad política del país. La obra mezcla el periodismo de investigación y la narrativa literaria para contar una historia llena de riesgos y valentía. Cuarto, Noticia de un secuestro, de 1986. Este es un gran ejemplo del periodismo narrativo de García Márquez. En este libro documental relata con varios secuestros ocurridos en Colombia durante los años 90. Relacionados con el narcotráfico, la obra muestra su capacidad para investigar profundamente y contar historias complejas con claridad y humanidad. Quinto, colaboraciones en revistas como Alternativa y Cambio. García Márquez también escribió para varias revistas donde exploraba temas culturales, políticos y sociales con una mirada crítica o innovadora. Estas obras demuestran cómo García Márquez usó el periodismo no solo para informar, sino también para contar historias que impactan, emocionan y hacen reflexionar a los lectores sobre la realidad latinoamericana. Hasta luego, nos vemos en la próxima edición.